Buenos días, jóvenes. Continuamos con los tutoriales de las técnicas de tallado de las piezas dentales. En esta oportunidad les voy a hacer la demostración de la técnica de tallado del incisivo lateral inferior. Para realizar esta técnica de tallado, lo primero que tenemos que hacer es rebajar nuestro bloque a la escala que se solicita. En este caso es a 2 escalas. Es importante que tengamos las medidas exactas para que el tallado nos quede bien. La otra parte que es también importante es que separemos corona y raíz, y eso lo hacemos con la medida cérvico-incisal. Y pues al tenerla separada la corona de la raíz, pues vamos a dividir cada superficie axial en tercios horizontales, como lo podemos ver acá. En las 4 superficies axiales vamos a dividir en tercios. Por favor, los tercios pues ya sabemos que tienen la misma medida cada uno de ellos, y es importante que lo marquemos en las 4 superficies axiales. Luego el siguiente paso es ver cómo se va a llamar cada superficie. Recuérdense que en esta pieza el diámetro bucolingual es más grande que el diámetro mesiodistal. Entonces, si este es el mayor diámetro, pues esta superficie podría ser bucal y la de acá atrás sería lingual. Recordémonos también que en esta ocasión es una pieza inferior, entonces la corona va arriba y la raíz va hacia abajo. Para ver si va a ser una pieza derecha o izquierda, pues de eso va a depender dónde pongamos la línea media. Como voy a tallar una pieza derecha, entonces la línea media pues estaría de este lado, y entonces de este lado tendríamos mesial y de este lado tendríamos distal. Colocamos el nombre en cada superficie a nivel de la raíz para que no se nos vaya a perder cuando hagamos los primeros cortes. Y como ustedes ya tienen experiencia de los primeros 2 tallados, pues siempre tenemos un orden para la técnica, y el primer corte que hacemos siempre es en la cara bucal. Recordémonos que la referencia es unión de cervical y medio, que sería esta línea de acá, y hacia dónde la voy a llevar, a incisal. Aquí en incisal ya tengo marcada una línea que representa el eje largo de la pieza en sentido bucolingual. Este primer corte, ¿a dónde lo voy a llevar? Si se recuerdan de la teoría de esta pieza, este borde incisal va a estar un poco inclinado hacia el lingual. Por lo tanto, este primer corte lo voy a llevar hasta el eje largo de la pieza. Lo vamos a cortar de manera que esta línea se vea. O sea, un poquitito antes de esta línea lo vamos a llevar. Para eso agarramos nuestra cuchilla y hacemos un corte con esta posición, y hacemos el corte entonces de cervical a incisal, siempre sin mover la cuchilla, la dirección, llevarla desde como empezamos el corte hasta donde termina, para que el corte nos quede totalmente recto y no cóncavo. Vamos cortando capa por capa según la referencia que vimos, y vamos a llevar este corte al eje largo de la pieza, pero siempre pues que logremos ver la línea que nos representa el eje largo de la pieza. No se vayan a ir más allá de esa línea, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos ya el primer corte de la cara bucal, como pueden observar. Es un corte recto y llegamos casi que al eje largo de la pieza. El grosor del borde incisal entonces lo vamos a hacer marcándolo del eje largo de la pieza hacia atrás. Más o menos le vamos a dejar unos 2 milímetros de ancho. Lo vamos a marcar aquí en incisal, y seguimos entonces ahora con el corte de la cara lingual, siempre de la unión de cervical y medio, que sería aquí, hasta la línea que marcamos en incisal. ¿Qué diferencia va a haber con este corte? Es que le vamos a dar una pequeña rotación a la muñeca para hacer un corte cóncavo en lugar de recto, y vamos cortando capa por capa de cervical a incisal. Nunca dejamos el corte a media, sino que de un inicio hasta el final, y vamos revisando en incisal de llegar hasta la referencia que dibujamos por incisal. Como pueden ver, aquí ya tenemos el corte de la cara lingual, que es totalmente cóncavo, y tenemos un borde incisal de 2 milímetros de ancho. Tenemos bucal, lingual, nos toca ahora los cortes proximales. Recuérdense que los cortes proximales mesial y distal son iguales. Este corte lo hacemos en la cara mesial y distal, y la referencia es de incisal y medio, como podemos ver acá, hasta cervical. ¿Qué tercio no voy a tocar? Va a ser el incisal. Solo voy a cortar el medio y el cervical. ¿Qué profundidad le vamos a dar? Tal como lo hemos visto en los otros tallados, vamos a dividir aquí en tercios verticales, y la referencia va a ser llegar a la mitad del tercio mesial y del tercio distal. Más o menos esta profundidad es la que le vamos a dar, aunque es un corte que no se dibuja, pero más o menos para que vean cómo debe de quedar. ¿Qué voy a hacer para este corte? Me voy hacia la cara proximal, coloco mi cuchilla en esta posición y empiezo cortando muy poquito, y me voy hacia cervical, profundizando un poquito el corte.
de manera que me va a quedar una grada en cervical. Siempre controlando de llegar a la referencia que tenemos marcada en el inicio. Y ahí tenemos ya un corte. Me voy ahora hacia el lado distal. Hacemos lo mismo. Donde inicia el corte no se debe de notar. Y siempre respetar el tercio incisal. Ahí tenemos ya los dos cortes, proximales, mesial y distal. Después de estos dos cortes, vamos a ver el borde incisal. Recordémonos que esta pieza pues tiene una desviación de su borde incisal hacia distal. ¿Qué vamos a hacer para eso? En incisal voy a dividir en tercios mi borde incisal. Este tercio es el tercio distal, el de acá es el mediano y el mesial. De la unión del mesial y el mediano, que sería aquí, voy a hacer un corte inclinado hacia distal. Me voy a la cara distal. ¿Y qué voy a hacer en mi tercio incisal? Este tercio incisal lo voy a dividir en tercios. Y entonces voy a llevar mi inclinación hacia el primer tercio del tercio incisal. Y esta es la inclinación que le voy a hacer al borde incisal. Coloco mi cuchilla en bucal y hago un corte de bucal hacia lingual. Y ahí ya queda el corte realizado del borde incisal. Luego que hemos cortado el borde incisal hacia distal, el ángulo que nos queda acá, hay dos opciones. Lo podemos cortar en este momento o al final lo vamos a redondear. Yo prefiero redondearlo al final del tallado, cuando ya estemos dando los últimos detalles del tallado. El siguiente paso, vamos a hacer en este tallado una rotación. Recordémonos que esta corona tiene una rotación en sentido distolingual. Es como que si la corona estuviera torcida en este sentido. Para lograr esta rotación en esta pieza, ¿qué voy a hacer? Me voy a la cara bucal y voy a dividir los tercios verticales de esta pieza. Y entonces voy a hacer en el tercio distal un corte oblicuo. Este corte oblicuo pues podríamos también tomar parte del tercio mediano. Si fuera, pues estaría bien si nos pasamos un poquito más del tercio mesial, del tercio distal, perdón. Y entonces vamos a hacer un corte inclinado desde incisal hasta cervical. ¿Qué voy a hacer? Coloco mi cuchilla en esta posición. El corte va en la cara bucal, pero si se dan cuenta, estoy cortando desde sobre incisal, colocando mi cuchilla en bucal y un poco inclinada hacia lingual. Coloco mi cuchilla en esta posición y vengo y hago un corte totalmente recto hasta cervical. Repito el corte, no es tan profundo, pero lo hacemos desde incisal. Cortamos más o menos 1 milímetro y nos venimos a un corte recto, cortando todo el tercio distal y puede ser que tomemos un poquito del tercio mediano. Y ese sería el corte de la rotación en el corte de la cara bucal. Para terminar de darle la rotación a la corona es necesario también hacer un corte en la cara lingual. ¿Qué voy a hacer en lingual? Vuelvo a dividir aquí en tercios verticales y lo que voy a hacer ahora es cortar todo el tercio mesial, es decir, es el tercio contrario al que corté por bucal. Este corte va a ser un poco más superficial y siempre empiezo encima del borde incisal, coloco mi cuchilla en esta posición, el corte es en la cara lingual y me vengo cortando recto hasta cervical, así como lo estamos viendo acá. Si lo miramos ahora en una vista incisal, ya podemos ver entonces que hay una rotación de la corona en sentido distolingual. Y así es como se hace la rotación. Son dos cortes nuevos que no habían visto ustedes en las piezas anteriores. Ya que tenemos definida la rotación, pues continuamos con la cara bucal. ¿Qué vamos a hacer? A eliminar esta arista que nos quedó marcada en el ángulo mesio-bucal. Para eso voy a hacer un corte cortando ese ángulo desde incisal hasta cervical. Vamos ahora a redondearlo haciendo este pequeño desgaste de cervical a incisal. Me voy hacia el otro lado y también pues hago lo mismo para terminar de redondear. Recordémonos que la cara bucal de esta pieza es convexa, pero es menos convexa que de las piezas superiores, por lo tanto este desgaste pues va a ser menor que el que hacíamos en la cara bucal de las piezas anterosuperiores. Ahí tenemos entonces ya redondeado el ángulo mesio bucal de esta pieza. Me voy ahora a la cara lingual. ¿Qué corresponde hacer ahora en la cara lingual?
Recordémonos que hay un corte que se llama convergencia de caras proximales hacia lingual. Para hacer ese corte, pues como lo dice su nombre, es un corte de convergencia de caras proximales. Más o menos de la mitad de la cara proximal hacemos un corte inclinado hacia atrás. Lo mismo en la cara mesial. Hacemos un corte inclinado, no desde incisal, 1 o 2 milímetros abajo de incisal. Voy a empezar a hacer un corte metiéndome a cervical. ¿Cuánto nos vamos a meter? Recordémonos que en esta pieza pues también tiene otra característica, y es que el cingulum tiene una inclinación hacia distal. Para que podamos desviar ese cingulum hacia distal, vamos a hacer este corte de la convergencia más profundo en mesial que en distal. Les voy a dibujar aquí más o menos hasta dónde deberíamos de llegar. Nos vamos a meter, ahí sí casi llegando, metiéndonos un poquito ya en el tercio mediano vertical que tengo dibujado acá. Y mientras del lado mesial, distal, pues nos vamos a meter un poquito menos, llegando hasta la unión del distal y mediano, así como lo estamos viendo acá, más profundo mesial y más superficial en distal. Entonces, este corte lo vamos a iniciar abajo del borde incisal, y guiándonos con estas referencias voy a hacer un corte llegándolo hasta cervical. Es un corte recto y definido, ¿verdad? Para que se logre ver cómo es que la cara lingual es más pequeña que la cara bucal. Me voy al otro lado, hago lo mismo. Y al hacer estos cortes en esta forma, vamos a ver que ya el cingulum nos quedó ya inclinado hacia distal. ¿Qué voy a hacer ahora? Quitar las aristas, que en este caso va a ser únicamente redondear aquí a los lados donde estarían nuestros rebordes marginales. A nivel del cingulum, que nos queda siempre un poquito cuadradito, vamos a hacer un pequeño bisel aquí en cervical, metiéndonos un poquito. Continúo biselando o redondeando a nivel del cíngulo para que nos quede convexo. Y como ustedes pues ya vieron en la teoría de esta pieza dental, el tipo de cara lingual más frecuente que podemos observar es el tipo 1, en donde tenemos una fosa muy superficial y rebordes marginales que casi que son imperceptibles. Entonces, la cara lingual de esta pieza la vamos a dejar así, lisa nada más. Solo vamos a terminar de pulir para que ya quede terminada nuestra cara lingual. Me voy a la cara bucal y me falta únicamente tallar las ranuras primarias. Recordémonos que la ranura mesial es un poco más larga y profunda que la distal, y que el lóbulo mediano es un poquito más ancho que los otros dos. Para hacer la ranura primaria, coloco mi cuchilla en esta posición, la punta de la cuchilla en la línea que dibujé, y me vengo de cervical a incisal, sacando la cuchilla hasta incisal. Vuelta a la pieza, vuelta a la cuchilla, y hacemos el siguiente corte, siempre inclinado para que donde está la punta de la cuchilla sea más profundo el corte. Y así es como debe quedar una ranura primaria. Nos vamos a la ranura distal, de cervical a incisal, vuelta a la pieza. Esta es un poco más superficial. Y ahí estarían las ranuras primarias de esta pieza. Si vemos por incisal, ya logramos ver los lóbulos de desarrollo separados por las ranuras primarias. Bueno, en este momento lo que me toca terminar de hacer es ya solo pulir. Si vemos alguna línea muy marcada, pues la vamos a desvanecer con la cuchilla, así como lo estoy haciendo en este momento. Y si ya al momento de haber redondeado todos esos ángulos que hayan quedado marcados, pues usamos ya la esponja, una esponja que no sea tan durita, tan nueva, que ya esté usada para que no nos vaya a rayar nuestro tallado. Y es importante que vayamos puliendo superficie por superficie. En cuanto a las ranuras, muchas veces hacemos el corte y no lo pulimos. Es importante que sobre la ranura pasemos la esponjita para ir redondeando, y pues que no se vean los cortes que hicimos en un inicio. Nos vamos así en cada una de las superficies. Ustedes le van a dedicar un poco más de tiempo a este paso. En este momento viene lo del ángulo distoincisal. Con la esponja empezamos a redondearlo un poquito más para hacer la diferencia entre el ángulo distoincisal y el mesioincisal. El mesioincisal, que es casi recto, pero lo vamos a redondear un poquito nada más. Y
y prácticamente ahí lo vamos a dejar. Vamos ahora con la media, que sería el último paso. Y ahí estaría el incisivo lateral inferior. Importante que ustedes vean que en una vista distal, como lo dice la teoría, por la rotación podemos ver parte de la cara bucal en la vista distal. Y vemos también que el borde incisal está más hacia atrás que en el lado mesial, donde se ve no tan atrás como en el lado distal, y eso es por la rotación. También pueden ver en una vista incisal la rotación o la inclinación de este borde hacia el lingual y también la inclinación del cingulum hacia distal. Así es como les debe de quedar esta pieza. Les muestro el lateral superior de la semana pasada para que vean las diferencias en cuanto a la forma geométrica de esta pieza y también a las inclinaciones. Veamos por lingual la diferencia de los cingulums, uno más angosto que el otro. Y así es como terminamos el tallado del incisivo lateral inferior.